En algunas ocasiones he opinado que ser poeta no es escribir versos, sino percibir de otra manera, de un modo muy especial, la realidad, lo que nos rodea y, si se quiere, cualquier elemento del mundo. Ya el poeta español Pedro Salinas afirmó que todo el universo puede ser objeto de la mirada poética. Todo el universo es poetizable, desde la intimidad del yo y sus emociones hasta las realidades manufacturadas, pasando por las cuestiones históricas, por los conceptos y temas filosóficos, o por el paisaje y lo que está fuera del yo. Es verdad que puede haber, y de hecho ha habido, poetas analfabetas, sobre todo si consideramos que la poesía, al igual que la música, es antes auditiva que visual, es decir, pasa por los oídos. Es verdad que también ha existido desde la más remota antigüedad una poesía visual. Ahí están desde los ideogramas chinos hasta la poesía ideográfica de José Juan Tablada, pasando por los caligramas de Apollinaire y por una gran cantidad de experimentos a lo largo de la historia. Sin embargo, la poesía y también toda gran literatura, toda obra de arte literaria se hizo para los oídos. Es un producto de la oralidad y también de la memoria. Hola a todos. Yo soy Juan Antonio Rosado. Esto es Grandezas de Lilliput, un espacio-tiempo, un lapso para las artes, la lengua y la literatura. Hoy empezaré leyendo un poema de mi amiga Claudia Hernández de Vallarispe, quien hoy está conmigo. En realidad leeré un fragmento de su libro Hemicrania, que aquí tengo, y dice así: son rezagados perseguidores, acompañantes eternos, no dan tregua a los dolores de cabeza. Piensas que es por el aire del bosque o por el injustificado descanso en los balnearios. A intervalos abren fauces lobos en tu sueño. Está de cabeza el mundo. El infierno de las escaleras es un espejo del mal en tu oficina. Quien sube luego desciende, y el infierno del amor es igual. Recuerdas el incendio en otoño y tus paseos que arden bajo las frondas de trigo. Recuerdas tu balcón de invierno, allí donde tiembla la luz, hasta perder su última esperanza. A mí me interesa muchísimo este libro. También me interesa toda la obra de Claudia, porque yo la conozco desde hace mucho tiempo y he admirado siempre su poesía. Ella ha publicado muchos libros de poesía y también es ensayista y coautora de otra veintena de libros. También ha sido editora, conductora de televisión y de radio cultural, además de coordinadora de talleres de poesía y profesora de literatura hispanoamericana en varias universidades. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta y entre sus libros destacan Sin biografía, Porque siempre importa, sobre comida y cultura, Perros muy azules, por el que obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines para obra publicada en 2010, Ninguna foto es fija, A salvo de la destrucción, que ganó el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz en 2015. Su libro Luz Clave está enteramente consagrado a la danza desde la perspectiva del público y de quien baila, pues Claudia también se formó como bailarina de danza clásica y siempre ha mantenido el interés por esta disciplina. Claudia, además de tu deslumbrante trayectoria como poeta, también eres nieta del gran escritor Artemio de Valle Arizpe. Me gustaría empezar por los orígenes, no sé si no te importe.
Antes de hablar de la poesía y de leer otro poema tuyo, también de este libro y de otros, eh, no sé si nos puedas decir qué recuerdos conservas de tu abuelo, don Artemio de Vallarispe, el autor de Canillitas, el autor de Las leyendas de la calle de México, el gran cronista de la ciudad. ¿Qué opinas de su obra? Hola Juan Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto conversar contigo hoy. Eh, bueno, Artemio de Valle Arizpe fue mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo. Cuando yo nací, en 1963, pues él ya había muerto. Él murió 2 años, año y medio antes. En el 61 murió. Pero sí fue una presencia, a pesar de que ya había muerto, muy importante en mi casa, porque había muchos objetos de él en la casa. Él fue coleccionista de cantidad de cosas, de antigüedades, de cristos filipinos del siglo XVII, de vargueños españoles. Tenía un anillo para cada día. Era excéntrico, fue un hombre, digamos, que en la familia no fue del todo comprendido porque era homosexual, y entonces pues sus hermanos lo querían mucho, pero sí había siempre esta mirada del tú eres distinto en esa época. Entonces él tenía este lado excéntrico del coleccionista. Yo creo que también por eso se decantó por escribir una literatura, bueno, lo que se le llama colonialista, este mundo de los virreyes y del México colonial, que no hay que confundir, ojo, y eso siempre lo señalo, con, con que su verdadero interés estuviese centrado en describir los oropeles, digamos, de los virreyes. No, se trataba justamente de retratar a todos y de criticar, como él lo hizo tremendamente, a los curas, a los sacerdotes, todo lo que tuviese que ver con los oropeles, más bien y la fatuidad de la iglesia. Eh, es muy fácil ser reduccionista y hablar de don Artemio como un preciosista y como alguien que describía así los trajes, las sedas, los muebles, las comidas, y lo hizo. Pero también, si lo leemos con atención, eh, fue un autor que describió los problemas sociales más terribles del México, de esos 300 años, de esos siglos. Y por ejemplo, recuerdo un relato en particular que es de mis favoritos, en el que describe el terror de los criollos, de los blancos en la Ciudad de México ante una posible sublevación de los indios y de los negros. Una sublevación, una revuelta social que, por supuesto, que nunca ocurre, pero que de rumor en rumor crece y se convierte en un monstruo terrible que está por devorarse a todos aquellos racistas y clasistas. Y entonces a mí eso me encanta, que si se lee bien es un autor que transita realmente por todas las clases sociales, por todas las historias de esa época que se gestaban en los barrios más olvidados y también en los barrios donde vivían en efecto los duques y los virreyes y los pseudoaristócratas, ¿no? Fue un hombre muy querido, como digo yo, por mi familia en realidad, porque era un personaje entrañable. Entonces, cuando él murió, cuando estaba agonizando, le dijo a mi mamá, su querida sobrina, y a mi padre también les dijo, háblele mucho a la niña de mí, porque mi mamá estaba embarazada. La niña que nació ahí fue mi hermana, no fui yo. Esa niña a la que se refería, bueno, después fui yo, porque fue a la niña a la que le hablaron mucho de él, y yo crecí en la admiración a la figura del escritor. Sí, se admiraba al escritor en mi casa. No se admiraba ni al rico, ni al empresario, ni al... Se admiraba a los maestros, mis abuelos eran maestros, se admiraba a los escritores, se admiraba a los artistas, al artista plástico, al compositor, todas las artes, ¿no? Y a los científicos mucho.
Entonces yo crecí pues pensando que quizá era un buen destino Ujú. el de escribir porque iba a ser muy querida por mi familia. Ahí lo dejo. Y por otro lado, no tengo ningún mérito decir que fui una lectora voraz desde niña. No tiene ningún mérito porque los libros me los pusieron mis padres en las manos y estaban en los estantes de una gran biblioteca. Claro. Voy a leer, déjame leer este otro poema también del mismo libro que dice, cuando tu cuerpo es la memoria de la muerte, impide un viaje al mar tu delgadez o abre la risa de quien te mira navegar río abajo. Crucificado en la tarde llena de sombras, tu barca es un féretro sobre las aguas. 5 horas, a veces 4, eres silencio, químico de tu laboratorio, mago de tu propio oficio, guía el insomnio, la ruta de la tinta. Leí este porque sobre todo el último verso me ha impactado mucho. Grita el insomnio, la ruta de la tinta. Este último verso me recuerda a algo que en una ocasión escribió mi admirado escritor Miguel Ángel Asturias. Él decía que el poeta es un ser clarivigilante, que se mueve en la penumbra entre la claridad y la oscuridad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con Asturias? Totalmente, al 100%. Cada vez que cobro conciencia y con los años uno tiene más conciencia de eso, cada vez más, de que somos luces y sombras y de que nosotros somos luz y sombra y el mundo es luz y sombra. Negar eso es absurdo y creo que una de las grandes lecciones de vida que nos va dando la madurez, en el caso maravilloso de que la vayamos conquistando, es asumir, no pelear con esa realidad dual, sino asumir que es así y extraer lo maravilloso de ambas realidades, ese claro oscuro en el que vivimos, ¿no? Quizá por eso siempre Rembrandt fue uno de mis pintores favoritos, esta maravilla del claro oscuro, estas luces que aparecen entre las sombras o que proyectan, generan sombras. Yo creo que todo lo que he escrito tiene que ver con dos temas esenciales. Uno es irse para volver, partir para regresar, siendo otro y siendo el mismo. Y el otro gran tema es justamente, lo acabas ahí de decir, eh, la luz y la oscuridad. Ujú. Muy bien. Claudia, tú y yo nos conocemos, si no me falla la memoria, desde inicios de los años 90 o Sí, tal vez antes, no sé, del siglo pasado, cuando impartíamos juntos clases en una preparatoria, no sé si recuerdas. Luego fuimos compañeros becarios en el FONCA. sí, Tú de poesía, yo de ensayo o de cuento. Yo tuve las dos, entonces no recuerdo en cuál de las dos nos conocimos. Después nos reencontramos por una serie de amigos en común como Huberto Batis, el entrañable, Huberto Batis, Eduardo Moches, en fin, Encarnación y Norma. Encarnación y Norma, nuestras amigas también entrañables. Sí, Desde que te conozco, te identifico como una prodigiosa poeta, pero también gastrónoma. Nadie o solo los ignorantes duda de que la gastronomía es un arte, el arte de seleccionar y combinar sabores para generar sensaciones más allá del fin utilitario de la alimentación, claro. así como el pintor combina trazos y colores, así como el músico combina sonidos, armonías. Mi pregunta aquí es, tú tienes también un libro de gastronomía y has prologado libros sobre gastronomía, tengo entendido. ¿Ha influido la gastronomía en tu poesía? Lo pregunto porque un poeta, además de ser una manera de percibir el mundo, es alguien con la capacidad de generar efectos sensoriales, imágenes, ya sean visuales o conceptuales, los dos tipos de imágenes, pero te hago esta pregunta, ¿la gastronomía ha influido directamente? Sí, fíjate que es un tema muy querido para mí, cada vez más querido.
o sea, yo vengo de una familia también, como te digo, no hay misterio, ni hay invención, ni hay mérito mayor. Es simplemente que yo fui una hija y una nieta eh, con los sentidos allí muy puestos para disfrutar, ver, oler, tocar lo que ocurría en mi casa. Entonces, lo que ocurría era, por un lado, la literatura, esta pasión enorme por la literatura, y por otro lado, si tuviera yo que resumir, diría los viajes, que ahí está el tema que te digo de ir y regresar, no solo de un viaje, sino de estancias muy largas. Yo he tenido estancias muy largas de años en otros países. Entonces, irte y volver. ¿Quién soy al volver? ¿No? Y por otro lado, la comida. ¿Por qué? Porque todos cocinaban en mi casa. Todos, hombres y mujeres. No importaba el sexo ni la generación. Entonces, sigue siendo así, al grado de que ahora, pues, mi hija me supera y cocina mucho mejor que yo. Mi hermana es tremenda cocinera, mi marido pues también ya cocina súper bien, todos cocinamos, mi papá era un gran cocinero de comida italiana y de comida mexicana, entonces yo simplemente pues aprendí, porque me decían pica la cebolla aquí, hace el pastel de frutos secos, tú sola, desde muy chica, en fin. Entonces, para mí fue natural interesarme por la comida. Lo que yo he hecho, y siempre tengo que aclararlo porque me dicen, ¿escribes recetarios o escribes libros de recetas? No, no. Yo lo que encontré como una beta creativa fue escribir del binomio comida y literatura. Es decir, mi libro que mencionas, que salió en la UACM, que se llama Porque siempre importa, sobre comida y cultura, eh, es un libro que reúne ensayos que escribí con Huberto Batis en Suplemento Sábado, que se llamaba La Divina Comida, y que después completé ampliando el índice, haciendo una introducción, por supuesto, un glosario, etcétera. Entonces es cómo aparece la comida en Günter Grass. ¿Por qué Günter Grass relaciona la comida con el erotismo de manera tan directa? ¿De qué manera aparece el hambre en la Isaac literatura Dinesen también. española, en el Lazarillo de Tormes? ¿No? Sí. No es solo el hambre y la gula, sino también, digo, perdón, la gula y la voracidad y los banquetes, sino el otro lado, ¿no? La escasez, el hambre, la guerra, todos estos temas que tienen que ver con la comida. Y la comida y las artes, las otras artes, porque la comida para mí es un arte, aunque sea un arte efímero. Entonces, me ha sucedido algo curioso. Cuando yo empecé a publicar estos textos, me decía que era un tema banal y solo Huberto Batis creyó en mí y me dio el espacio para una columna semanal, cosa que siempre le voy a agradecer. Pero conforme ha pasado el tiempo, una década, otra, una más, se volvió un tema candente, se volvió un tema importantísimo, ya nadie niega, como bien dice, su importancia. Entonces ahora me piden muchos ensayos para libros distintos, pero siempre sobre la comida en relación con la literatura, sea para un estado de la República, o sea para un banco, o sea para una universidad, y esa se ha vuelto, digamos, pues como mi etiqueta, ¿no? Entonces, es un tema inagotable y me encanta Sí, tratarlo. además que te liga a autores, por ejemplo, como Alfonso Reyes, que también escribió mucho sobre gastronomía, Adolfo Castañón, que también escribió sobre gastronomía, y muchos otros. Ahora me entero también de tu conexión con la danza. ¿Sabes qué disciplina artística extraliteraria te ha marcado más como poeta, además de la danza y la gastronomía? Sí, yo creo que el cine, la danza en cuanto al ritmo, ahora lo tengo claro después de escribir Luz Clave, este libro que publicó en la UNAM este año. El ritmo sí, sí, en la forma del el conteo, digamos, el 1, 2, 3, todo eso tiene que ver mucho la cadencia, el ritmo, los giros, los finales, la puntuación en la poesía y la puntuación en la danza. El ritmo sí proviene, creo yo, mucho de la danza.
pero muchas imágenes, el tratamiento mismo de la poesía y de algunos temas, eh, las secuencias, el deseo de contar algo, de cómo contarlo. Yo creo que el cine ha influido mucho porque soy muy cinéfila, realmente no puedo vivir sin el cine. Y creo que tengo una cultura, un bagaje, digamos, cultural en materia de cine importante. Sí. Déjame leer este otro poema. Este ya pertenece al libro que se titula Deshielo y es El grito. Hay noches que no soportan el silencio, lo amordazan para un grito. Puede el grito ser un sable, una espiral o la sombra de un pájaro. Allí donde los pasillos de la noche son trenes bajo el agua, eras una espiral de luz mirándome. Muy sugestivo. Eh, ¿Qué quisiste decir con este poema? ¿Tiene algo que ver Munch? ¿Tiene algo que ver la desesperación? ¿Tiene algo que ver? Aquí está otra vez la luz, el tema de la luz del que tú hablaste hace rato. No, en el caso de este poema no tiene que ver realmente creo que ninguna referencia al arte, a la pintura, aunque me gusta mucho el grito de Barmuk, pero no, creo que es un poema que tiene que ver con una época de mi vida en la que eh, era muy intensa, creía mucho en las relaciones pasionales como fuentes de energía de tormento, pero también de mucha emoción. Todo eso con los años se fue encauzando, se fue cambiando y transformándose. Qué bueno. Entonces, esos poemas pertenecen a una época, digamos, en la que había un desasosiego que creo que traté de reflejar en ese poema y que tenía que ver también con el insomnio y con las relaciones muy, muy intensas del que te está mirando y con los amores de espejo. Deshielo es un libro en el que hay mucho el tránsito por el narcisismo y el amor de espejo. El primer libro que conocí tuyo es Trama de Arpegios. No sé si se vea bien el título. Uh Trama de -huh, Arpegios, uh -huh. que fue Mira, publicado mira qué por la curioso UNAM. que lo dices, Juan Antonio, porque Trama de Arpegios es en esta misma colección que se llama El ala del tigre, solo que Luz Clave apareció justo ahora 30 años después que el libro que tienes en tus manos. Sí, yo creo que así se ve mejor sin Sí, él, ¿verdad? ahí se ve Así. muy bien. Sí, Eh, sí, sí. y, y hay un poema aquí que me gusta mucho que se titula Agravio. Eh, lo voy a leer también por las imágenes tan nítidas que hay y las sensaciones que produce. Agravio. Hay agua en todas partes, agua en los recuerdos, agua en lo que viene. Entra como una serpiente, humedece rompiendo muros. Agravio supremo. Se mete por la ventana, la rendija, el poro abierto de la madera. Pasa por debajo de las puertas, sale del baño. Quiere la habitación, la cama, el rostro, las manos del que duerme. Puede meterse en el sueño y ser deseo. Quiere ser sangre. Sí, estos poemas que lees son realmente de verdad, de una época, bueno, en la que yo tenía, estaba en la treintena, ¿no? Los 30 y pico, que me da la impresión a mí de que son poemas que tienen que ver con todas estas torrentes que llegan, sean agua, o sean luz, sea deseo, que realmente llegan con una gran energía y una gran fuerza y una gran voracidad a apropiarse, a tomar al otro. Lo veo y lo respeto como parte de una época, pero creo que ya no escribo así. Eso es lo que te iba a preguntar. Como Pablo Neruda escribió que la poesía no es una materia estática. En alguna ocasión dice que es una corriente fluida que muchas veces se escapa de las manos del propio creador. Por eso leí este poema, por la presencia del agua, que es algo fluido, como
diría Gorostiza, pues necesita un vaso para limitarla. Entonces la materia prima de la poesía, según Neruda, pues está hecha de elementos que son y al mismo tiempo no son, de Ujú. cosas existentes e inexistentes. Evidentemente, cuando dices que ya tú no te identificas en esos viejos poemas, mientes un poco tal vez porque ahí está la memoria y la memoria es lo único que nos cuestiona. Es decir, sí hay algo de ti, por supuesto, en esos poemas, pero cómo ha evolucionado, y aquí uso la palabra evolución como adaptación a las nuevas circunstancias, porque como diría Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Tus circunstancias han cambiado, por lo tanto tu poesía ha cambiado, tus lecturas también han cambiado, tu percepción del mundo también, pero cómo ha evolucionado desde Trama de Arpegios hasta tu último libro, del que te voy a pedir para concluir nuestra charla, que leas pues uno de los poemas. Sí, sí, sí. Bueno, es difícil que uno sea quien juzgue lo propio, ¿no? A mí me cuesta un poco de trabajo. Yo más bien podría decirte que más que el resultado, más que los libros que han ido saliendo y que yo pueda juzgar una evolución y describirla, lo que ha cambiado es mi intención al escribir y mis intereses, como bien dices. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, esencialmente lo resumo en que me interesan más los otros. Me interesan más los otros que yo misma en estos poemas de Trama de Arpegios y en Hemicránea, aunque en Hemicránea ya menos porque me fijé en la migraña mucho biográficamente de Virginia Woolf y de Kafka y trabajé mucho a partir de las biografías de estos dos grandes creadores migrañosos. Eh, Cada vez me siento más lejos de, lo, de lo que yo pueda escribir sobre mí misma y más cerca de los otros, de lo que los otros han hecho y de lo que los otros observan o temen o aman. Siempre creo que es más interesante ver la vida de los otros. Quizá también porque las primeras décadas uno se ve mucho a uno mismo y llega un momento en que te aburres de verse y te cansas y comienzas realmente a fijarte más en lo que hacen los otros y es inagotable, ¿no? Como fuente de interés eso. Yo siempre he dicho que uno puede experimentar en cabeza ajena. Claro que puede experimentar en cabeza ajena. El escritor experimenta en cabeza ajena constantemente. Y yo creo que el que no o quien no pueda experimentar en cabeza ajena, pues carece de imaginación. No Claro, sé qué opinas. claro. Ahora estoy, como bien dices, mintiendo un poco porque eh, uno escribe de los otros, pero también muchas veces en relación con uno mismo. Y voy a leer justamente el libro de Luz Clave, que es un Y libro, otra cosa, Claudia, sí, yo creo que uno cuando escribe de los otros, escribe sobre la selección que uno hace de los otros. claro, claro. Entonces, finalmente todo se vuelve muy subjetivo. Porque ¿por qué te va a interesar más una persona que otra, una situación que otra, un objeto que otro, una ciudad que otra? Porque es a partir de tu propia visión que estás eligiendo esa ciudad o esa planta o ese rostro. Bueno, en el libro de Luz Clave, que está, como decía yo, en la colección Segunda Época del Ala del Tigre de la UNAM, yo dividí en cuatro partes el libro, que son fundamentalmente conceptos, tiempo, energía, espacio y ritmo. Y al final decidí incorporar algunos poemas fuera del ámbito de la danza contemporánea y de la danza clásica, que es donde yo me formé y lo que más conozco, e incluí algunos poemas sobre otras danzas, ¿no? De la India, de África, en fin. Y al final, una parte que es la que más me gusta de testimonial, a partir de entrevistas que hice a coreógrafas como Rosana Filomarino, maestras de la Compañía Nacional de Danza como Natasha Lagunas,
o bailarinas como la gran Pilar Medina, ¿no? Entonces, voy a leer, porque creo que cubro ambas cosas, lo que estamos diciendo de la danza y también lo que dije de ser un poco mentirosilla, porque uno escribe del otro en función de lo que le provoca. Y entonces escribí este poema después de ver a una bailadora extraordinaria en Madrid, se llama Elogio. La vi en el tablao 3 años antes. No me acerqué. Aplaudí a rabiar mientras me limpiaba la cara del sudor que había salpicado su acompañante. Regresé a Madrid y corrí a comprar boletos. Podría no ser ella. Había olvidado su nombre. La describí al vendedor. Es blanca y morena, ojos revólver. Entré al lugar ese jueves con el corazón en alto. Bailó 2 horas. Al terminar, esquivando mesas, la interceptó mi calor de vela. Si volviera a nacer, pediría ser tú, sin dudarlo. Entonces sí, yo me volví loca y me acerqué a decirle eso y aquella mujer me decía, madre mía, pero ¿qué me has dicho? ¿Pero cómo me dices eso? Pero yo no voy a dormir. Y yo se lo dije así, si yo volviera a nacer, pediría ser tú sin dudarlo. Y lo repito y lo confirmo. Entonces, sí, era esa bailarina cuyo nombre no conozco, pero en función de lo que me provocó a mí. Claro. Y por eso el poema me anduvo rondando por años hasta que lo, hasta que lo escribí, ¿no? Eh, no sé si quieras que lea otro Sí, por del, favor. del, de este mismo libro. Luz clave. Sí, que se llama Luz Clave. ¿Por qué luz clave? Porque es esta luz que en inglés es key light, ¿no? Es esta luz que cae directo, brum, ¿no? Y en el escenario, por ejemplo, esa luz que cae Mm. sobre ese ejecutante, ese bailarín, ese Es sonido. decir, todo se remite a la danza en este Sí, libro. sí, sí, todo, enteramente. Quien hizo la contraportada, pues me hizo el favor de sí poner que es un libro pionero en México en cuanto al tratamiento poético de la danza, porque lo que ha habido siempre han sido poemas sueltos. Hay uno de David Huerta, que recuerdo, hay poemas que han escrito sobre todo poetas hombres, eh, desde, desde la admiración a esa bailarina que están viendo. Y la diferencia aquí es que yo quise escribir desde la experiencia propia por haber sido bailarina. Aunque hablo de mucho de los coreógrafos, hablo de Bellard, hablo mucho de Merce Cunningham, hablo muchísimo de Pina Bausch, es decir, está transitado el libro por las grandes coreógrafas del expresionismo alemán, por ejemplo, que toda la danza contemporánea es heredera de esas coreógrafas, ¿no? O Luis Fuller con sus grandes telas girando por los aires, está Isadora Duncan. Es un libro con muchos coreógrafos, hombres y mujeres, que están allí. Cuando hablé con Rosana Filomarino me gustó mucho la forma de concretar de ella. Voy a leer 2 cortitos de Rosana, lo que me dijo llevado al poema. Dice, contar la historia de una vida sobre un pequeño cuadro. Al salir, entrar a otro tiempo y a otro espacio. Y siempre la secuencia de la fiesta a la violación, de la violación al muro, del muro a la muerte. Circular, pequeño, dramático, el espacio se significa, por ejemplo, con elementos lumínicos. Hamlet es una luz. En reminiscencia de Ofelia, Hamlet solo era luz, que es la coreografía justamente de Rosana Filomarino, ¿no? sobre Hamlet. Es como un coreógrafo concibe a un personaje como una luz y lo identifica el espectador como una luz. Yo creo que el ámbito de la danza es tan enorme como todas las artes, ¿no? Que yo pues voy a seguir escribiendo
sobre danza. Espero poder sacar una segunda parte, una tercera parte, quizá, porque es mucho lo que hay que decir. Claro. Claudia, pues te felicito por este nuevo libro. Esperemos que pueda conseguirse fácilmente en Quiero la UNAM. decir eso, que ahora me dicen mucho, ¿dónde consigo los libros tuyos? Porque es poesía y la poesía siempre es difícil de encontrar y en efecto es muy frustrante, Juan, llegar a las librerías, preguntar por los libros de poesía, pues nunca está, lo que está es la novela, ¿no? Entonces, Y muchas veces malas novelas. sí, entonces la maravilla de este tiempo ahora es que de veras lo compras en línea, es decir, la UNAM tiene una excelente página de la DGP, de la Dirección General de Publicaciones. Entras, pones luz clave o pones mi nombre, te aparece y lo mandas comprar y te llega a la puerta de tu casa. Ah, pues Es está maravilloso. perfecto. Un poco como Amazon, como todos estos Sí, medios. Ahora es mucho más fácil. sí. Yo ya no hago presentaciones de libros, ya no creo mucho en esos formatos, pero sí aprovecho para decir, si quieren leerlo, pues entren a las páginas de las editoriales, porque sí creo en el libro bien editado. Y creo y mucho en los potenciales lectores silenciosos que se acerquen al libro. Y también creo en los buenos entrevistadores y en las entrevistas, en los entrevistadores que como tú entrevistan sabiendo de quién se trata y Y habiendo sobre leído. todo creer en la poesía. Sí, no en la parafernalia que Ujú. rodea la poesía o la literatura. Exacto. Lo que Inés Arredondo llamaba los actos sociales de la literatura. Sí, eso ya Toda me esa. dejó de interesar hace mucho. Ujú. Sí, yo coincido en eso. Qué bueno. Yo creo que la expresión individual es lo que más vale, ¿no? La honestidad, la autenticidad en el arte. Sí, Ujú. es que es el acto solitario de escribir y el acto solitario de leer. Son tan poderosos, tan Solitarios, solitarios, sí, entre comillas, pero entre son tan comillas. poderosos. O sea, es la escritura y la lectura, punto. Pero ya no creo en las lecturas a las que asisten tres personas forzadas que están viendo el celular, el fieltro verde, el micrófono, el agüita, todos aburridos. No, ya no, ya, Muy ya, buena imagen. ya sufrí eso. Ya, Sí, no le veo Claudia. Ajá. sentido. Claudia, me ha dado mucho gusto de verte después de tantos años A mí también. y qué mejor pretexto que estos libros y que esta plática. Sí, y te deseo mucho éxito con el canal. Yo creo que todo esfuerzo serio, comprometido, el saber lo que estás haciendo y por qué lo haces en las redes, en los medios, hay que aprovecharlos y como decía Bonifaz Nuño, que la tecnología esté al servicio de nosotros. Por Nunca supuesto, nosotros al servicio de la tecnología como esclavos, no ser esclavos de ella, no ser sino esclavo de servirnos ella. nosotros de ella. No sé si recuerdas ese cuento de Miguel de Unamuno, Mecanópolis, Sí, la ciudad de las máquinas, donde ya no hay seres humanos, donde todo lo rigen las máquinas. la inteligencia Cuento. artificial. Exacto, sí, yo creo que se antecede a la inteligencia artificial y es un cuento de inicios del siglo XX, Sí, sí, sí. muy interesante, pero bueno, hay que escapar de todo eso y utilizar, como tú dices, todos estos nuevos medios, estas nuevas circunstancias. Y vaya que ha cambiado tu poética. Yo sí siento con la lectura de estos últimos poemas que sí ha habido un cambio, pero no siento ni que sean superiores ni inferiores a los No, no, demás. Creo no, que son etapas diferentes, creo que son momentos distintos y como le decía a otra amiga, pues no es que las pinturas rupestres sean peores que Picasso, sino que son dos momentos diferentes de la humanidad y cada uno de nosotros encierra una humanidad y también esa humanidad evoluciona en sus distintas circunstancias. claro, y me puede conmover todavía más el toro de Altamira, Ujú. que quizá algo muy, muy actual o inclusive algo de Picasso o hermanarlos y ver que están más cerca de lo que pensamos, ¿no? Ujú. Claudia, pues muchas gracias por aceptar esta plática. Me ha dado mucho gusto y suscríbanse al canal. Si les gustó este video,
pongan me gusta y nos veremos en la siguiente emisión. Hasta Gracias, luego. Juan. Hasta luego.